Mi esposo, sosteniendo una cerveza, me miró con una sonrisa burlona. Parecía borracho, su cara roja, y podía oler el alcohol en él. Aunque me sentía incómoda, le pregunté en voz baja, ¿de qué hablas? Él se quedó ahí, como frustrado, y dijo, no lo entiendes, ¿verdad? Dependías de mí para todo. En otras palabras, si decido dejarte, es como deshacerme de algo que compré. Confusa, le pregunté, ¿qué estás diciendo? Luego añadió, una ama de casa floja como tú ya no es necesaria. Mejor divorciémonos ya para que me deshaga de esta casa. Me quedé en shock. Nunca imaginé que terminaríamos así. Si de verdad quiere el divorcio, me iré y empezaré de nuevo. Era hora de defenderme y hablar sobre todo lo que había sufrido. Me llamo Hannah Murphy, tengo 32 años. He sido ama de casa a tiempo completo por un tiempo, viviendo una vida monótona y repetitiva. Antes de casarme con Kenneth, trabajaba en una gran empresa de té, pero hace 2 años dejé mi trabajo para casarme con él. Juntos ahorramos y compramos una casa de segunda mano. Cuando se lo contamos a nuestros padres, ellos nos ayudaron con mucho dinero, lo que nos permitió comprar una casa bonita y más nueva. Kenneth me pidió que dejara mi trabajo y me quedara en casa. Lo dijo mientras planeábamos nuestra boda, y no me gustó la idea. Me encantaba mi trabajo, y ganaba más que él. Siempre pensé que seguiría trabajando después de casarnos, aunque podríamos vivir solo con su ingreso. Pensaba que si los dos trabajábamos tendríamos más libertad financiera, pero nunca lo mencioné a Kenneth. No quería hacerlo sentir incómodo. Le di una respuesta vaga, diciendo, pero si estamos pensando en tener hijos en el futuro, ¿no sería mejor que los dos sigamos trabajando hasta entonces? Él respondió, hijos, no pasa nada, si quedas embarazada, el gobierno da subsidios. Le dije, eso es cierto, pero aún me sentiría más segura si siguiera trabajando. Kenneth insistió, está bien, tenemos ahorros, y quiero que te concentres en los quehaceres de la casa. Le recordé, mi mamá también fue ama de casa a tiempo completo. Mi papá siempre decía que podía trabajar duro gracias a su apoyo. Kenneth es muy terco y no cambia de opinión fácilmente. No le presté mucha atención antes, pero ahora me molestaba. El hecho de que su mamá fuera ama de casa no significaba que yo tuviera que serlo. Depender solo de su ingreso nos dejaría con pocos ahorros. Parecía tan seguro de su decisión, y pude ver que tenía sus razones. Después de hablar un rato, acepté dejar mi trabajo y convertirme en ama de casa a tiempo completo. Él me prometió una asignación mensual de 200 pesos, además de cubrir los gastos de vida. También dijo que trataríamos de ahorrar todo lo posible y evitar el gasto innecesario. El primer año pasó sin grandes problemas. No teníamos mucho dinero extra, pero nos las arreglamos con un presupuesto. Luego, alrededor de 1 año y medio después de casarnos, mi esposo hizo un anuncio inesperado. Dijo, oye Hannah, lo siento, pero a partir del próximo mes, tendré que reducir tu asignación a 100 pesos. Estaba confundida y le pregunté, ¿qué quieres decir? Él respondió, exactamente lo que dije, estoy pasando por dificultades financieras en este momento. Le contesté, pero nos hemos arreglado bien con esa cantidad hasta ahora. Él explicó, es solo que la situación financiera de la empresa no está bien, y mi salario ha bajado un poco. Estaba escéptica, ¿tu salario? Es común que las empresas tengan problemas, pero ¿realmente podría eso causar una gran disminución en tu salario? Cuando yo trabajaba, incluso cuando la empresa tenía dificultades, mi salario seguía igual. Algo no me cuadraba, y decidí investigar. Al día siguiente, noté cosas extrañas en el comportamiento de mi esposo. Primero, había empezado a trabajar muchas más horas extras. Desde que nos casamos, normalmente llegaba temprano a casa, incluso si hacía horas extras. Siempre estaba en casa a las 7 de la tarde, pero últimamente, estaba trabajando tarde casi todos los días. A veces incluso quedándose tan tarde que se pasaba al día siguiente. No tenía sentido con los supuestos problemas financieros de la empresa. Segundo, pasaba mucho más tiempo en su teléfono. Solía preferir ver la televisión, y lo hacíamos juntos después de la cena o antes de dormir. Pero ahora, incluso con la televisión encendida, su atención siempre estaba en el teléfono. Cuando le pregunté, ¿a quién le estás mandando mensajes?, rápidamente escondió la pantalla y dijo, solo a un amigo, pero su reacción no fue convincente. Tercero, noté que su uso de la tarjeta de crédito estaba inusualmente alto. No teníamos hipoteca, ya que habíamos pagado la casa, y generalmente me daba suficiente para los gastos de vida. Un día, mientras limpiaba su cuarto, encontré su estado de cuenta de tarjeta de crédito en la basura. Para mi sorpresa, el total era más de 5,000 pesos. Estaba sorprendida. ¿Qué estaba pasando? Al revisar los detalles, vi cargos en restaurantes, cines y acuarios.
noté un cargo por un artículo de una marca de lujo. Una marca conocida dirigida a mujeres. En ese momento, estaba claro que mi esposo tenía una aventura. Había gastado alrededor de 4,000 pesos en compras. Y cualquiera se daría cuenta. Estaba dividida entre dos opciones. ¿Debería confrontarlo ahora o reunir más pruebas? De todas formas, si la aventura era real, el divorcio parecía inevitable. Si íbamos a divorciarnos, quería asegurarme de obtener lo que me correspondía. Así que decidí reunir pruebas primero. Fui a un bufete de abogados para preguntar sobre mis opciones. Le dije al abogado que quería el divorcio y quedarme con el coche. Y le pregunté cómo podía reunir pruebas de la aventura. El abogado explicó, cualquier prueba de la aventura ayuda, cuanta más mejor. Fotos o videos de las personas involucradas serían ideales. Pero entiendo que puede ser difícil, le dije. Ni siquiera sé quién es la otra persona. El abogado sugirió, mucha gente contrata detectives privados para obtener información. Además, asegúrate de tener ahorros, porque los casos de divorcio por infidelidades no siempre son fáciles. Podrías necesitar pagar por mediación, y la otra persona podría intentar reducir la compensación. También me preocupaba parecer sospechosa si de repente quería volver a trabajar. El abogado dijo, esa es una preocupación válida, pero ahora hay opciones de trabajo remoto. Si dices que es para tu dinero extra, nadie sospechará de nada. Decidí empezar a ahorrar dinero para el divorcio. Cuando le dije a mi esposo que quería trabajar desde casa, él dijo, haz lo que quieras, como si no le importara. Estaba claro que estaba demasiado centrado en su aventura para preocuparse por mí. Su actitud me hizo aún más enojada. Durante los siguientes meses, contraté a un detective para investigar la aventura y busqué en secreto más pruebas en su cuarto. Después de 6 meses, finalmente tenía suficiente evidencia y estaba lista para hablar sobre el divorcio. Mi esposo había cambiado. Se volvió cruel e insultante, diciendo cosas como, si vas a cocinar comida tan mala, voy a reducir la asignación del próximo mes, o, hay arrugas en mi camisa, eres un fracaso. Me trataba como una sirvienta, como si ya no me amara. Podía notar que estaba tan feliz con su amante que no le importaba lo más mínimo. Un día, después de enviarlo a trabajar, fui a la oficina del abogado con toda la evidencia que había reunido. El abogado me dijo, lo has hecho bien, ya casi termina. Sus palabras me hicieron llorar desconsoladamente. Me sentía agotada y solo quería que el divorcio terminara para poder liberarme de esta vida. Almorcé fuera y regresé temprano a casa, pensando que podría relajarme hasta que mi esposo, Kenneth, volviera. Pero cuando abrí la puerta, vi sus zapatos. Estaba confundida y preocupada. Abrí lentamente la puerta de la sala y encontré a Kenneth sentado en el sofá con una cerveza en la mano. ¿Por qué estás en casa tan temprano?, le pregunté. Él sonrió de forma burlona y dijo, dejé mi trabajo. Ahora voy a vivir una buena vida. Me quedé en shock. ¿Por qué dejaste tu trabajo de repente?, le pregunté, levantando la voz. Me miró, claramente borracho, y dijo con tono burlón, dependes de mí para todo. Eso significa que cuando decida deshacerme de ti, será como deshacerme de algo que compré. Una ama de casa parasitaria como tú ya no es necesaria. Vamos a divorciarnos para que pueda dejar esta casa en ruinas. No podía creer lo que decía. Esta no es una casa en ruinas. Es un hogar y nuestras familias ayudaron a comprarla. Le respondí. A él no le importó y dijo, ya no te necesito. Tengo una nueva mujer y dinero. Sus palabras me pusieron incómoda. ¿Estaba hablando de su amante? ¿Qué quieres decir con dinero?, le pregunté. Ganó la lotería. $3 millones, dijo, sonriendo. Revisé los resultados hoy y dejé mi trabajo. Planeo cobrarlo después del divorcio, así que no verás ni un centavo. Me enfurecí. Nunca imaginé que terminaría así. Si está tan seguro, le demostraré que ya no quiero seguir con esto. Entiendo. Sal de esta casa, le dije. Te daré 100,000 pesos como dinero de consolación. Respondió, escríbelo, fírmaselo y ponle el sello. Luego firma los papeles de divorcio también. Sorprendida, acepté, sabiendo que todo se estaba poniendo en su lugar. Claro, sabía que tenías una aventura. Le dije, ¿en serio?, respondió, sorprendido, pero aún así firmó los papeles. Y al día siguiente, se fue a la casa de su amante. Fui a mi abogado con el acuerdo. El abogado me dijo que el acuerdo manuscrito era válido siempre y cuando los detalles fueran claros. Mi exesposo estaba obligado a darme los 100,000 pesos. Los papeles de divorcio fueron aceptados y oficialmente éramos unos extraños. 3 días después, sonó mi teléfono. Era Kenneth. No gané la lotería, me dijo. Estaba mirando los números del año pasado. Luego me preguntó si podíamos omitir el pago de los 100,000 pesos. Su petición fue tan absurda que no pude evitar suspirar. Se enojó. ¿Por qué actúas tan arrogante? Te divorcié fácilmente.
Tú eres la que me engañó, es tu culpa, añadió. Ya cedí la casa, así que no hace falta el dinero de la compensación. ¿Lo entiendes? No iba a aceptar sus tonterías. Respiré profundamente, dejando ir toda la frustración que había estado guardando. Decidí decir lo que pensaba. Déjame en paz. ¿Por qué siempre tengo que hacer las cosas a tu manera? ¿Sabes siquiera por lo que he pasado? ¿Cómo me sentí cuando descubrí tu aventura? Intentó calmarme. Nunca quise hacerte daño. ¿Hacerme daño? Después de engañarme. ¿Aún hablas así? Debí haber sido tonta al casarme con alguien como tú. Aguanté este matrimonio durante 2 años. Así que más te vale que pagues la compensación que me corresponde. Tengo el acuerdo justo aquí. Te haré pagar esos 100,000 pesos. Prepárate. La llamada se cortó de repente y, por más que traté de devolverle la llamada, no contestó. Probablemente no quería hablar conmigo, pero no iba a dejarlo escapar tan fácilmente. Estaba decidida a hacer que él y su amante pagaran. Contraté a un abogado y envié una carta certificada a mi ex esposo y su amante, que ahora vivían juntos. Poco después, recibí un mensaje pidiendo si podía reducir la cantidad. Lo ignoré completamente. La amante se puso furiosa cuando se enteró de que la ganancia de la lotería de Kenneth era una mentira. Para cuando llegó la carta, todo entre nosotros ya había terminado. Al final, Kenneth fue echado de la casa de su amante sin un lugar a donde ir. Intentó pedir ayuda a sus padres, pero no les importó. No lo dejaron entrar en sus casas. Kenneth tocó fondo, sin trabajo, sin hogar y sin ahorros. Ahora busca trabajo a medio tiempo y tiempo completo, pero la mayoría de su dinero se va en pagar la compensación. Pasará mucho tiempo antes de que pueda vivir libremente de nuevo. Él se lo buscó, así que tendrá que enfrentarse a las consecuencias. En cuanto a mí, la casa me parecía demasiado grande solo para mí, así que mis padres decidieron mudarse conmigo. Vivir nuevamente con mi mamá y mi papá tiene su encanto. Me he dado cuenta de que la felicidad no solo está en el matrimonio. De ahora en adelante, quiero vivir una vida tranquila con una familia que realmente me quiera y cuide.